Un personaje fuerte, una pieza clave en la cuarta transformación es el doctor Santiago Nieto Castillo, bautizado como el zar anticorrupción. Muchos lo llaman el ángel de la justicia y otros tantos se preguntan qué sería de México si Santiago Nieto estuviera al frente, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República. Y mejor aún, si Santiago Nieto fuera el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ceci Villalpando. Me da muchísimo gusto poderlos saludar. Y antes de entrar de lleno con toda esta información, los invito a que se suscriban a su canal, que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren. Yo soy Ceci Villalpando. Para los que están aquí por primera vez, sean bienvenidos a su canal de Mercado Político. Y vámonos de lleno con toda esta información, porque es precisamente el ángel de la justicia quien hace revelaciones contundentes, de verdad, golpes a la corrupción, pues que están cambiando el rumbo de nuestro país. Se daba a conocer este caso en específico, que la Unidad de Inteligencia Financiera iba por la llamada viuda negra. Desde el pasado 8 de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige el doctor Santiago Nieto Castillo presentó ante la Fiscalía esta denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de 29 empresas que conforman una red de lavado de dinero con la famosa identificada como la viuda negra, Betsabe N., esta mujer que fue acusada anteriormente pues de atentar en contra de la vida de su esposo Isaac Gamboa Lozano, ex colaborador de la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y quien habría participado en esta formación de red de lavado de dinero por casi 6,000 millones de pesos desde el 2014. Un acto que es presumiblemente de desvíos de dinero, de recurso del pueblo mexicano. Lo curioso de este asunto es que en dicha red, esta red que siguió operando aún después de que este funcionario perdiera la vida, por lo que ya se está investigando precisamente esta situación de lavado de esta red tan importante que el ángel de la justicia pues tiene al mando en esta cuarta transformación, dar con los culpables de todo esto. Y bueno, así a través de esta mesa de trabajo, el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ahí con los senadores, pues daba a conocer esta valiosa información al respecto de este tema. De ser así, podríamos mejorar la calificación de México, y esto al final del día genera mayor certidumbre en los mercados y mayor protección del sistema financiero y de la economía nacional. ¿Dónde estamos en este momento parados? ¿Qué nos faltaría de forma relevante? Por un lado, la recomendación 20, el reporte de operaciones sospechosas, que no solamente debe provenir del sistema financiero, sino de cualquier sujeto obligado por actividad vulnerable. Las y los notarios, las y los corredores públicos, los desarrolladores inmobiliarios, los vendedores de auto, los blindadores de autos, los vendedores de tarjetas prepagadas. ¿Son importantes? Sí, yo pienso en el tema de las tarjetas prepagadas y pienso un poco en las elecciones de 2012. Las tarjetas Soriana, por ejemplo, que fueron distribuidas durante ese proceso electoral. De tener esta información de una forma mucho más rápida, se podría evitar ese tipo de ilicitudes que se presentaron en años anteriores en los procesos electorales. Eso también, ¿qué nos falta? Pueden ver ustedes en la lámina la recomendación 22 respecto a la debida diligencia del cliente. Hoy, por ejemplo, encontramos en ciertos sujetos obligados por la ley que no necesariamente tienen o identifican a sus clientes. ¿Y qué puede pasar con esto? Que se generen mecanismos para lavado de dinero proveniente de la trata de personas o del tráfico ilícito de migrantes. Encontramos cómo por transmisores de dinero, por ejemplo, el dinero va llegando a Tapachula y después lo mueven a Tuxtla Gutiérrez y después de ahí lo mandan a Veracruz y sucesivamente hasta llegar a las fronteras por varias rutas. Y esto puede estar vinculado evidentemente con una actividad de naturaleza delictiva.
Tenemos además un tema importante que es la recomendación 23, la única que tenemos como no cumplida, y esto se podría cambiar a partir de una simple reforma legal que obligara a los sujetos obligados a tener capacitación, sistemas automatizados y poder identificar a los beneficiarios finales. Y yo creo que este tema, la recomendación 24, es fundamental. México, en el gobierno del presidente López Obrador, ha desarrollado de manera conjunta con Reino Unido, en un esfuerzo que encabeza el Reino Unido, para la búsqueda del beneficiario final. Los beneficiarios finales son aquellas personas que disfrutan con los productos de la corrupción o productos de la delincuencia organizada. Pienso nuevamente en el caso que mencioné hace un momento, el de Emilio Lozoya, es donde hay una empresa de Poza Rica que constituyeron un despachador de una gasolinera y un vendedor de seguros. No tienen pasaporte, por tanto, formalmente no pudieron haber salido del país. Sin embargo, constituyen en Panamá una cuenta, y esa cuenta recibe $1 millón de Odebrecht directamente desde Brasil. La búsqueda del beneficiario final es de aquella persona que recibe los beneficios. Aunque alguien sea el chofer de un funcionario público destacado de la anterior administración, sea el dueño de un rancho, sabemos precisamente que el beneficiario final fue el que se vio, el que usa, goza o disfruta del bien. Al final, esta parte es una parte fundamental, tanto en personas jurídicas como en estructuras jurídicas. Si bien tenemos la número 25 mayoritariamente cumplida, las estructuras jurídicas son uno de los temas más relevantes en donde tenemos que poner énfasis. UHL, toda la problemática vinculada con UHL, tanto en Puebla, en el segundo piso, como en el viaducto Bicentenario, en el Estado de México, está relacionada con una estructura jurídica, con la generación de fideicomisos para esconder los recursos y para poder transferirlos después a otro tipo de cuentas. Incluyo además en el tema del beneficiario final las empresas fachada. Operación Zafiro, en el año 2016, podría decirles otros casos relevantes como la estafa maestra, como los temas vinculados con el propio desvío de 3,000 millones de pesos a Odebrecht durante la administración pasada, tiene que ver con la identificación de personas jurídicas y con la generación de estructuras fantasma. Empresas que no presentan declaraciones fiscales, que se establecen y desaparecen al 1 o a los 2 años y que fueron muchas veces contratadas por las administraciones, por los gobiernos. Necesitamos mejorar en la recomendación 32 el transporte de efectivo. Operación Zafiro era un mecanismo que generó y se vincula con el caso de la Viuda Negra. El caso de la Viuda Negra ha sido ya denunciado ante la Fiscalía General de la República y tiene que ver con la generación de 23 empresas fachada que recibieron 5,600 millones de pesos del erario público durante la anterior administración. El caso está vinculado con el homicidio de Isaac Gamboa, un exfuncionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por tanto, este tema del transporte en efectivo de los trasladadores de valores es fundamental para poder combatir el lavado de dinero. La reducción de efectivo es un tema fundamental. Incorruptible también el doctor Santiago Nieto Castillo, y aquí le daba un cachetadón, más bien un gancho al hígado a este reportero que por encargo quería amedrentar al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tratando de intimidarlo, preguntándole sobre el asunto de los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí la respuesta magistral del doctor Santiago Nieto Castillo. Instrucción presidencial de actuar sin filias ni fobias incluye a los hermanos del expresidente porque no sabemos todavía si hay o no indicios claros de malversación de recursos o utilización de recursos que pudieran haber sido públicos y se desviaron hacia campañas políticas. Si nos puede ampliar esa información. Y respecto del señor Anaya, si ya se le congelaron, no se le han congelado las cuentas, pero se le ha asegurado algún inmueble o se le ha asegurado algo.
por parte de la UIF? A ver, respecto al caso de los hermanos del presidente, el presidente López Obrador conmigo fue muy claro: si había algún tipo de irregularidad que se hiciera del conocimiento de las autoridades competentes. Le hemos entregado información tanto al Instituto Nacional Electoral como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales respecto a Pío López Obrador y respecto a David León. Se cumplió con la instrucción en virtud de que no puede existir, de acuerdo con la posición del presidente de la República, o ningún espacio de impunidad. Ahora, quien va a decidir si hay una irregularidad o no de corte electoral será el Instituto Nacional Electoral y será evidentemente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Y respecto al tema de Anaya, la UIF no tiene la facultad para asegurar bienes inmuebles. Ahí está parte de las declaraciones del doctor Santiago Nieto Castillo. Ante este asunto, ¿cómo es que estos corruptazos pues hacían circo, maroma y teatro con tal de formar estas empresas fachada? Ahí lo mencionaba el doctor Santiago Nieto, pues mismos gobiernos anteriores contrataban sus servicios, 1, 2, 3 años y vámonos a limpiar el terreno, ¿no? En este caso en específico de la llamada viuda negra, para reclamar la herencia, la esposa de Isaac Gamboa pues lo planeó absolutamente todo. El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó esta situación del exfuncionario de Hacienda involucrado en la operación Zafiro, que por ambición al dinero y esta descomposición podemos decir familiar o del amor, como usted lo quiera ver, pero que lo hubiese planeado su propia esposa, es lo escabroso de todo esto, ¿no? Durante la mañanera del pasado 16 de agosto, el presidente mencionaba esta situación donde perdió la vida el extitular de la Unidad Policíaca de Control Presupuestal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alfonso Isaac Gamboa García, así como su madre y sus hermanos, porque al parecer pues ellos representaban un riesgo para la llamada viuda negra. Quienes podían también cobrar la herencia pues eran la madre de y los hermanos. Dice, cuento de un funcionario de Hacienda del pasado gobierno que tenía un cargo importantísimo, precisamente se entendía con los gobiernos estatales, hombre de confianza del entonces secretario. Termina el gobierno de Enrique Peña Nieto y se demuestra que Gamboa tenía muchos bienes, pues su esposa se puso de acuerdo con su ayudante, un marino, para ultimarlo y quedarse con la herencia. Así acababan con él, acababan con la mamá y los hermanos de este funcionario, que podían también reclamar los bienes. Entonces deciden que todos se iban de este mundo. La señora, la esposa de Gamboa, invita a su casa donde está el esposo, la suegra, los hermanos, y llega un comando y acaba con todos. Betsabe N., esposa de Gamboa, fue detenida. El marino que le ayudó está prófugo por esta situación ocurrida en el estado de Morelos. Dice, fíjense qué nivel de descomposición y perversidad denunciaba el presidente sobre la gente que llega a estos sucesos de verdad escabrosos, escalofriantes, por ambición al dinero. Y es que pues también así se veían estos encabezados, ¿no? Que la viuda del exfuncionario de Enrique Peña Nieto, ella abrió la puerta a estos que iban a acabar con su esposo, con la suegra y con los hermanos del exfuncionario. Así la situación, amigos, pues parte de esta información al respecto es quien está sacando la casta, quien está sacando la garra por el pueblo mexicano, el doctor Santiago Nieto Castillo. Aquí también se revelaba pues que México se detuvo en esa caída libre por casos de corrupción. Falta mucho por hacer, asegura el doctor Santiago Nieto Castillo durante esta reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena, donde asegura pues se detuvo la caída libre que llevaba nuestro país. Pero amigos, la opinión más importante es precisamente la de ustedes. Déjenme saber ahí en los comentarios su postura al respecto de esta información, con respecto también a este caso. Ahí déjenme su opinión
para saber pues cuál es su comentario. Gracias por haber llegado conmigo hasta este momento del video. Los invito, si es que aún no lo hacen, se suscriban a su canal, activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos disponible material. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente video.